A quienes no he saludado, a Byron, buenos días, Byron, y buenos días. Buenos días. Voy a compartir. En algún lado, acá está la clase. Hoy día lo que vamos a mirar es ustedes se acuerdan, en estas clases hemos visto la relación de la circunferencia con ángulos que se forman con puntos de ella en alguna zona. Y con ello estuvimos viendo también el tema cuando se junta con rectas, ya sean secantes o tangentes. Y hoy día la mirada va a ser circunferencias y polígonos, pero dos clases específicas, inscritos y circunscritos. Hemos hablado por lo menos de triángulos inscritos, bueno, no, lo que hemos hablado es de circunferencias inscritas y circunferencias circunscritas, pero podemos hacer la mirada también desde los polígonos. Ese es el foco de esta clase. Hay cosas que ya sabemos y que debemos repasar, y nuestro centro va a ser los cuadriláteros. Hay mucho sobre cuadriláteros inscritos y circunscritos y teoremas y cosas. Nosotros aquí vamos a ver un poco para mostrar cómo funcionan los argumentos una vez que ya uno ha construido su murallita hasta el nivel en que estamos nosotros, que ya tenemos bastante a nuestro ver. Bueno, lo primero es entender esto de inscrito y circunscrito. Un polígono se dice que está inscrito en una circunferencia si es que cada uno de sus vértices está en la circunferencia. Y en ese caso, uno dice que la circunferencia está circunscrita al polígono. El que está fuera, digamos, es circunscrito, y el que está dentro, inscrito, con respecto al otro. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí yo digo, el polígono está inscrito, está dentro de la circunferencia. La circunferencia está circunscrita, está fuera del polígono. Ese es el lenguaje. ¿Sí? Cuando uno tiene ese tipo de dibujos en que el polígono quedó inscrito en la circunferencia, uno dice que el polígono es cíclico. Este es el nombre más habitual, pero si se meten en libros más antiguos, qué sé yo, en traducciones de libros antiguos, muchas veces se habla de concíclico y también de cordal. Cordal por cuerda, porque los lados del polígono son cuerdas de la circunferencia. Yo encuentro que ese nombre también como que le pega a lo que es para uno acordarse. Ahora, por otro lado, un polígono está circunscrito a una circunferencia si es que sus lados son tangentes a ella. Y en ese caso, decimos que la circunferencia está inscrita en el polígono. Como ven, el polígono está por fuera, así que está circunscrita a la circunferencia. La circunferencia está por dentro, así que está inscrita en el polígono. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Ya, bien. Bueno, ¿qué sabemos con respecto a los polígonos? Con respecto a los triángulos, a estas alturas lo sabemos todo, podemos decir. Sabemos que todo triángulo es cíclico y que el centro de la circunferencia circunscrita lo podemos encontrar muy fácilmente porque es el punto de concurrencia de las simetrales. Si yo dibujo un triángulo y me dicen, ya, dibújelo una circunferencia circunscrita, entonces uno tira dos simetrales porque sabe que la tercera va a llegar ahí, y con eso tiene el centro de la circunferencia y va a uno de los vértices y listo. En ese sentido lo sabemos todos, ¿verdad? Y sabemos también que, miren cómo ahí quedó igual en un error, que en todo triángulo se puede inscribir una circunferencia y que el centro de la circunferencia inscrita es el punto de concurrencia de las bisectrices. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ya, gracias, Byron. Esa es en general nuestra figura, ¿verdad? Ahí
En los segmentos amarillos lo que tenemos son los segmentos de las simetrales que llegan al centro de la circunferencia circunscrita, y los que están en azul, ese centro el punto, el centro de la circunferencia inscrita, ese incentro, ¿se acuerdan? El punto de concurrencia de las bisectrices. Y la figura es habitualmente así. En un lado está O y en otro lado está I. Más adelante vamos a ver algunas cosas al respecto. Pero nosotros también sabemos que a veces el O y el I se juntan, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando es equilátero el triángulo. Cuando el Sí. triángulo es equilátero. ¿Podrá ocurrir en algún otro caso? No sé, pues se me ocurre la pregunta. ¿Habrá algún otro caso en que el incentro y el circuncentro sean lo mismo? En un triángulo isósceles, ¿no? No, fíjate. ¿No? No. Ya. Claro, uno podríamos mirar ahí al GeoGebra, pero vamos a hacer la demostración en abstracto de este punto. Efectivamente, es el único caso. Los centros de la circunferencia inscrita y circunscrita de un triángulo coinciden si y solo si el triángulo es equilátero. Podríamos decir, la circunferencia inscrita y circunscrita en un triángulo son concéntricas, ¿verdad? Sí, solo si el triángulo es equilátero. Bueno, acuérdense que el sí, solo sí significa que tenemos dos partes de demostración. Un poco para entrar en calor, lo vamos a mirar. En el primero, ¿qué pasa si la circunferencia inscrita y la circunscrita son concéntricas? Tengo que demostrar en ese caso que el triángulo es equilátero. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? ¿Se podría quizás probar con congruencia de triángulos? Claro, con congruencia de triángulo. Es más o menos eso lo que se hace, solo que de nuevo nos vamos a saltar un poco algo de la congruencia. Hay cosas que sabemos, ¿verdad? Si este es el radio de la circunferencia inscrita, nosotros sabemos que ese es un ángulo recto, ¿sí? Por si acaso. Pero sabemos que es también D es punto medio de BC, ¿sí o no? Sí. Así es que ese lado y ese lado son congruentes. Ya, no es que sea lo más útil del mundo, tal vez podría encontrar algo más útil. Ah, pero es que lo mismo ocurre en todos los lados. Y además, si yo pongo aquí el punto, ¿cómo se pondrá? No, 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 ese punto esto, qué fome. Y esto me va a hacer un tremendo punto. Ahí, ese. Si yo tomo ahí el punto de intersección entre la circunferencia y el segmento AB, lo que yo sé es que AB es tangente a la circunferencia, ¿verdad? Sí. Ah, pero también sé que BC es tangente a la circunferencia. Así que, ¿qué puedo decir? Voy a poner un nombrecito a ese punto para hacer mi demostración. Aquí, le voy a poner una E. ¿De qué me sirve saber que esas son tangentes? Que el segmento EB con el BD van a ser congruentes. Exactamente. Estos también son congruentes. BE con BB. Pero además es punto medio del segmento AB. Así es que AE también es congruente con EB. Ah, pero ya me di cuenta. Aquí en el punto de intersección también son congruentes por ser tangentes. Y aquí también. Y acuérdense que en un triángulo me basta con que sea, bueno, por algo se llama triángulo equilátero, me basta con que los lados midan lo mismo para saber qué es el triángulo equilátero. ¿Qué les pareció? ¿Alguien se perdió? Ya. Lo
Lo interesante de esta demostración, que finalmente es súper sencilla, darse cuenta lo mucho que uno ha avanzado. Fíjense que el hecho de saber que estos segmentos tangentes miden lo mismo fue clave y me permitió resolver el problema. Profe, Cuéntame. a mí me quedó la duda que por qué sabíamos en ese caso que D era como, entre comillas, punto medio. Porque como es el radio de la circunferencia inscrita, nosotros sabemos que el radio con la tangente son perpendiculares. ¿Te acuerdas? Lo vimos en la clase de circunferencia. Esta es tangente y este es el radio de la circunferencia. Puedes mirarlo también porque este es el centro de la circunferencia circunscrita y por lo tanto es el punto de concurrencia de las simetrales. Así es que aquí está también ese radio. Profe, Ah, vale, gracias. Ok. ¿Qué dijo, profe? yo, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Otra consulta. Ya. Bueno, es casi lo mismo. Siempre cuando va a ser, cuando es tangente, llega al punto medio, ¿cierto? No, es porque estamos en el triángulo equilátero y tenemos las dos condiciones juntas. Nosotros ya sabemos que este punto es el punto de concurrencia de las bisectrices, porque es el centro de la circunferencia inscrita, y de las simetrales, porque es el centro de la circunferencia circunscrita. Y Ah, ya, entonces, profe. en este caso, las simetrales, ¿te acuerdas? Punto medio perpendicular. Y entonces, ese es mi segmento OD. Y puedo mirarlo también como estas son tangentes, la tangente y el radio son siempre perpendiculares. También lo vimos en nuestra materia. Tengo esos dos argumentos. ¿Está bien? Sí. Sí, Profe, profe. Perdón, ¿quería hablar algo? es que entonces en ese caso partíamos diciendo de que los centros de las circunferencias coincidían Claro. y Miren nuestra demostramos que proposición. eran un triángulo equilátero. Los centros de la circunferencia inscritas y circunscritas del triángulo coinciden, entonces mi por demostrar es que el triángulo es equilátero. Entonces Ya. partí con las dos circunferencias concéntricas y entonces el hecho de que fueran concéntricas me ayudó porque por un lado tuve el punto medio y tuve el que era tangente y entonces pude decir el lado BD es congruente con el lado CD porque D es punto medio, pero también el lado BD es congruente con el lado BE que llamamos acá porque estas son tangentes y el teorema de las tangentes, como ustedes ven, es lo más útil que hay. Y eso me permitió hacer la vuelta completa. Y entonces ahora Ya, tengo que profe. demostrar lo que va para el otro lado, ¿verdad? Ah, bueno, ahí lo dejé escrito. Si tenemos como hipótesis que la circunferencia inscrita y circunscrita son concéntricas y debemos demostrar que entonces el triángulo es equilátero. Ah, había hecho el mono de nuevo. Ahí tengo el punto de intersección de las bisectrices y de las simetrales. Entonces tengo las dos propiedades de un viaje. Y entonces podría haber ido, como dice la Natalia también, triángulo por triángulo, viendo la congruencia. Pero también puedo acortar camino porque ya esa parte de demostrarlo triángulo por triángulo me permitió justamente tener el teorema, por ejemplo, de las tangentes. Profe. ¿Y? Y ahí el argumento pudo haber sido de que en- al tener el mismo centro, las simetrales y las bisectrices están coincidiendo y eso pasa en el triángulo equilátero. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿sabes qué pasa en el triángulo equilátero? El punto es, ¿podría ser, por ejemplo, ¿Por qué? dijo la Natalia, un triángulo isósceles? O a lo mejor un triángulo súper raro. Eso es lo que estamos Ah, tratando de ya. explicar. Y claro, Ok, nos acabamos de dar cuenta que el hecho de que coincidan ahí no nos deja alternativa porque nos da la congruencia para ese lado y para este otro lado. Eso es justo lo que estamos asegurándonos. ¿Ves? Esos dos segmentos por el teorema de las tangentes. El otro, en este caso, usé el argumento de que el radio bisecta la cuerda. Ah, usé otro argumento, mira.
BC es una cuerda de la circunferencia que está afuera, ¿sí? Y como este, de todas maneras, llega allá al radio, entonces este tiene que bisectar esa cuerda. Otro teorema que nos permite decir que es el punto medio. Y entonces repetimos, como dimos la vueltecita completa, y tenemos que el triángulo es equilátero. Perfecto. Vamos al otro lado. ¿Qué pasa si el triángulo es equilátero? Ah, ahora viene lo que acaba de decir la Francisca. Ah, en un triángulo equilátero, eso sí que ya lo sé. Ahí sí que coinciden porque las simetrales, las bisectrices, las alturas, todo coincide, o sea, es que este es el lado fácil. Siempre los sí tienen un lado fácil y un lado difícil. Este es el lado obvio, ¿verdad? Es solo darnos cuenta. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que el triángulo es equilátero. ¿Qué es lo que debemos demostrar? Que las circunferencias inscritas y circunscritas son concéntricas. Ah, ya. Pero eso es porque simplemente las simetrales y las bisectrices son lo mismo en un triángulo equilátero. Y no son lo mismo en un triángulo isósceles. Hay una que coincide, pero no las otras. Lo vamos a ver justamente en la demostración un poco más adelante de un teorema. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Otro teoremita que es como bien clásico, y es que en todo triángulo rectángulo, la suma de las medidas de los catetos nomás sin cuadrado, es igual a la suma de la medida de la hipotenusa y el diámetro de la circunferencia inscrita. Miren el teorema raro. Si los catetos hay que elevarlos al cuadrado y eso es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto va por otro lado. La suma de las medidas de los catetos así solito es la medida de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita. ¿Qué puede tener que ver una cosa con la otra? ¿Se imaginan? Ahí está el monito más o menos. Ahí dibujé un triángulo. ¿Qué sabemos de ese triángulo rectángulo y su circunferencia circunscrita? Bueno, lo que aprendimos en este curso es que en ese caso la hipotenusa es un diámetro, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Porque tengo que tener un ángulo recto ahí. Así que la hipotenusa es un diámetro. Esa es la gran ventaja. Y ahí tengo mi circunferencia inscrita, que ustedes se acuerdan, es el punto de intersección de las bisectrices, lo que me va a dar ese puntito. A ver, ¿qué cosas podré sacar yo de ese dibujo como para que me puedan servir? Cualquier cosa, díganme ahí algún, alguna conclusión. Cualquiera que se les ocurra. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar, profe? Tenemos que demostrar que AC más BC es igual a AB más dos veces ID, digamos, porque es el diámetro el que hay que poner. ¿Quieren que lo escriba ahí? Sí, Digamos. me quedó claro. Por demostrar entonces que AC más BC es igual a AB más 2. Estoy escribiendo 2ID por el diámetro porque no tengo punto ahí. Podría Profe, poner 2ID también. no Dímelo. no había notado, pero ahí hay un cuadrado, el ID con el IE, Ya, a ver, ¿por qué es un cuadrado? por el tema de los radios, como CB y CA son tangentes a esa circunferencia. ¿Ya? D Entonces y son E son puntos congruentes. de tangencia, por lo cual son perpendiculares. Por eso es un cuadrado, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué con todo eso sé que es un cuadrado? Porque todos los lados son congruentes. ¿Ya? ¿Por qué son todos congruentes? Porque yo veo dos Y son congruentes. radios. Bueno, Ya, pero el ID y el EI son radios. y por lo tanto ellos son también congruentes entre sí. Porque Pero son perpendiculares a...
¿No es por eso? ¿O sí? Claro, con eso ya, según yo, ya está listo, ¿no? Porque tenemos que son perpendiculares, entonces es un paralelogramo. Ya, ahí sí. Claro, tenemos que, como este es ángulo recto, este también es ángulo recto, lo sabemos porque el triángulo es rectángulo, entonces ese es paralelo a ID. Por otro lado, este también es recto, así que EI es paralelo a CD. Así es que tenemos un paralelogramo y en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. ¿De acuerdo? Así que sí, va. Claro, este también es congruente con EC y este es congruente con CD. Así que efectivamente tengo un rombo por el hecho de que los lados son todos congruentes, pero este rombo es un cuadrado porque los ángulos interiores son todos de 90 grados, ¿verdad? Tengo este 90 y este 90 porque estos son radios y estas son tangentes, este 90 por hipótesis y este 90 por el teorema de la suma de los medidas de los ángulos interiores en cuadrilátero. Así es que sí, es un cuadrado. Muy bien, Byron. Profesora, Dime. una consulta. Ah, entonces en ese caso la segunda, como la mano derecha de la igualdad es la suma de las diagonales, o sea, de las diagonales, perdón, de los diámetros de las circunferencias. Ay, no te entendí, Natalia. ¿Cuáles diagonales? Discúlpame. O sea, no diagonales, las... Ay, ¿cómo es que se llaman las que pasan por el centro? El diámetro. ¿Radio? El diámetro, eso, sería la suma del diámetro de ambas circunferencias, la parte de la derecha. Ya, por fin te entendí. Sí, exactamente, porque justo AB es el diámetro de la circunferencia circunscrita. Claro, Ya. ya. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Con todo eso que sabemos. Tal vez debería yo ayudar marcando, con este parece que resultó, este punto de intersección. Ah, no, si lo marca ahí, pero con un color más. Necesitamos un color más vivo ahí, como más fuerte. Ahí, este punto aquí. A lo mejor eso nos ayuda. Llamémoslo F. Voy a borrar unas pocas cosas ahora que ya lo tenemos claro, que ese es un cuadrado. Profe, no sé si sirve, pero quizá ahí podríamos reemplazarlo. ¿Ya? Bueno, pero no sé si sirve, porque como para involucrar el F, como para ir separándolos, como ¿Ya? en trocitos más pequeños, y reemplazar también, por ejemplo, el ID, cambiarlo por IF, y AB, cambiarlo por, no sé, AF, IFD, Muy o buena no idea. ayuda. Muy buena idea. Justamente, miren, fíjense, por este famoso teorema de las tangentes, resulta que AE es congruente con AF. Y FB, ¿con quién es congruente? Con DB. Con DB, pues sí, el teorema de las tangentes funciona en todas partes. Y entonces, cuando yo pienso, ¿cuánto mide la hipotenusa? Mide verde más rosado. O sea, la hipotenusa es AE más DB. ¿Qué es lo que me está faltando para completar la suma de las medidas de los catetos? Este CD y este CE, pero ambos son congruentes con ID. ¡Uy, que era fácil! Ya está lista esa cosa. ¿La ven o no? Miren, De, nu- de nuevo, profe, por favor. sí. Voy a empezar al revés, a lo mejor. Ahí ayuda. Si yo necesito demostrar esta igualdad, lo que me han enseñado y me han repetido hasta el cansancio es que uno debe partir de un lado y tratar de llegar al otro, ¿verdad? Esa es la forma más razonable de hacerlo. Así que voy a pensar yo en qué es AC más BC. O sea,
AC más BC. Es verde, morado, morado, rosado. ¿Cierto? Sí. Ahora, el verde está aquí en AF y el rosado está aquí en FB. Así es que puedo cambiar. Es lo que está diciendo la Natalia, ¿verdad? El AC más BC, cuando yo estoy diciendo verde, morado, morado, rosado, es AE más EC más CD más BB. Sí. Y me acabo de dar cuenta que el AE más BB me da justo AB, la hipotenusa. ¿Qué me está quedando? EC más CD. Ambos miden lo mismo y son congruentes esos segmentos Ah, ya. al ID. Ah, y son justo dos. ¿Se fijan? Exacto, sí. ¿Lo ven? Sí, profe, muy Era- clarito. Es de nuevo, el teorema de las tangentes es sumamente útil. Y acuérdense que lo único que usamos para el teorema, para mostrarlo fue finalmente congruencia de triángulos. Así que si uno se olvida del teorema, siempre puede retroceder y encontrarlo, porque congruencia de triángulos es algo con lo que ya uno se maneja bien. Así que esa es simplemente la demostración. Tenemos que, bueno, ahí puse el O como punto medio para poder dibujar la circunferencia nada más. Ah, ese punto quedó ahí porque no lo borré. Para que no estorbe después. Y nos damos cuenta que CID es un cuadrado, por los argumentos que vimos. Lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Y entonces hicimos ahora lo que hicimos con colores arriba en nuestro dibujito, simplemente escrito, ¿verdad? El AC lo cambiamos por AE más SC y el BC por CD más BB. Y entonces ahí lo junté, el AE con el CD me da AB y los otros son radios de la circunferencia. Y es exactamente lo que decía nuestro teorema. Que como dice la Natalia, uno podría retrucarlo y decirlo, la suma de las medidas de los catetos es igual a la suma de las medidas de los diámetros de la circunferencia inscrita y circunscrita. Bien, veamos el tema de los cuadriláteros. Ahí yo dejé algunas notas como para que empezaran a pensar. En un cuadrilátero, ¿siempre voy a tener circunferencia inscrita o circunferencia circunscrita? No, pues uno empieza a jugar ahí en el GeoGebra y se da cuenta que no. Pero algo que sí sabemos es que en un cuadrado siempre vamos a tener las dos, porque tengo en el punto de intersección de las diagonales la posibilidad de dibujar tanto la circunferencia inscrita como la circunscrita. Pero en cambio en un rectángulo no tenemos ninguna posibilidad, no voy a tener nunca una circunferencia inscrita porque mi distancia a los lados paralelos es distinta, a los lados opuestos paralelos. Pero sí tiene una circunferencia circunscrita, porque es simplemente pegar dos triángulos rectángulos. Así es que ese no es problema. Y en un rombo, en cambio, tenemos circunferencia inscrita, pero no circunscrita. Y lo más probable es que si yo dibujo un cuadrilátero cualquiera, no va a pasar nada, ¿cierto? Vamos a tratar de mirar. Ah, ¿qué pasó? No sé qué pasó. No, mi GeoGebra está en pana. Qué raro. No me hace caso para nada. Listo, fuera. ¿Podría cerrarlo y volverlo a abrir? Sí, es así la solución del informático. Sí.
cerró y aquí voy a intentar de nuevo. A ver si ahora me deja. Ahora parece que sí. ¿No? Ya, no. No sé qué le pasa a esta cosa. Lo siento, va a ser sin GeoGebra. Pero ustedes pueden jugar y darse cuenta del tema. Si yo dibujo un cuadrilátero cualquiera, lo más probable es que no logre achuntarle ni con una circunferencia inscrita ni con una circunferencia circunscrita. Y entonces es todo un tema en geometría el estudiar los cuadriláteros en ese sentido. ¿En qué posibilidades tengo de tener una circunferencia inscrita o de tener una circunferencia circunscrita? Hay muchos teoremas al respecto y nos permiten ver ya cosas más bonitas en cuanto, como les digo, en cuanto a argumentos. Bueno, el primero, nosotros ya algo habíamos visto de él, un lado, un cuadrilátero convexo. Es cíclico, sí, solo si sus ángulos opuestos son suplementarios. Obviamente tiene que ser convexo para eso. Bueno, miremos. Por un lado, si yo tengo un cuadrilátero convexo y que está inscrito en una circunferencia, tengo que demostrar que en ese caso los ángulos opuestos son suplementarios, no congruentes. Debería, bueno, aquí queda bien claro que estoy usando los colores para mostrar cuál con cuál, porque no necesariamente van a ser congruentes, tienen que ser suplementarios. Bueno, hacia un lado, si el cuadrilátero está contenido en una circunferencia, es decir, inscrito en una circunferencia, entonces los ángulos son suplementarios. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto porque los dos ángulos rosados juntos, uno intercepta el arco de B y el otro el arco BD. Y por lo tanto, en total, juntan los 360 grados y como son ángulos inscritos, el DCB y el DAB, miden la mitad. No sé cuánto mide cada uno, pero sé que en la suma total me tiene que dar la mitad de 360, es decir, 180. Eso es lo que llamo ángulo suplementario. Ese fue lo que habíamos visto en la clase 15 como corolario 2. Ya, entonces me queda al lado contrario. Si los ángulos son suplementarios, entonces siempre puedo dibujar una circunferencia ahí. Si los ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, démonos un cuadrilátero ABCD, cualquiera, de manera que sus ángulos opuestos sean suplementarios. Tenemos que demostrar que esos 4 puntos pertenecen a la misma circunferencia. 3 puntos siempre pertenecen a una circunferencia, pero 4 no sabemos. Y entonces eso es lo que se hace con la demostración. Bueno, ya que por 3 puntos yo sé que pasa una circunferencia, lo que voy a hacer es tirar esa circunferencia por esos 3 puntos y ver qué pasa si yo supongo que el cuarto no cae en esa circunferencia. ¿Entienden el argumento? Lo único que sé es que los ángulos opuestos, los ángulos interiores opuestos de un cuadrilátero que está ahí por la vida dando vuelta, son suplementarios. Nada más. Y me dicen que en ese caso yo puedo asegurar que hay una circunferencia circunscrita a ese cuadrilátero. Es decir, que los 4 vértices forman parte de una misma circunferencia. Como no tengo idea cómo demostrarlo, no se me ocurre, no tengo ni una idea siquiera, pienso, bueno, pero 3 puntos sí siempre determinan una única circunferencia. ¿Se acuerdan? Lo vimos en las primeras clases de circunferencia. Ya, entonces voy a partir por ahí. Ya, voy a dibujar la circunferencia por esos 3 vértices y voy a pensar qué pasaría si el otro vértice no queda en la circunferencia.
porque como parece que el teorema es cierto, debería llegar a una contradicción. Así que eso hacemos. Me imagino ahí cualquiera de esos dos casos. Mi cuadrilátero es el cuadrilátero ABCD, y entonces elijo los puntos A, B y C y trazo la circunferencia que pasa por esos tres puntos, que es la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, ¿verdad? Y supongamos que el punto D me quedó en otro lado. En este caso lo dibujé que me quedó acá afuera, y en este otro caso lo dibujé que me quedó ahí adentro. Pero no llega a la circunferencia. Qué fome. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como ya conozco la otra parte del teorema, voy a buscar este punto de prima en ambos casos, de manera que ABC de prima sí está inscrito en la circunferencia. Esta es una trampa típica en matemática y que conviene aprenderla bien. Yo partí con un cuadrilátero ABCD del cual no sé mucho. En realidad no sabía nada, entonces no supe cómo armarme mi demostración. Y entonces, en vez de seguir ahí luchando con mi cuadrilátero ABCD, lo que hice fue armarme de este cuadrilátero ABCD'. ¿Cómo? Bueno, por ABC pasé la circunferencia y después elegí el punto de prima, de manera que lo demás quedara ahí bien, pero me permitiera tener un cuadrilátero inscrito. Y entonces, a mi cuadrilátero ABCD', que yo sé que está inscrito en una circunferencia, le puedo aplicar la parte anterior del teorema. ABCD' está inscrito en la circunferencia y por lo tanto sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿Están ahí? ¿Me siguen o no? Yo me perdí un poquito en la última parte, profe. Sí, no es fácil entender esta técnica que, como les digo, es muy clásica, porque fíjense, disculpen un segundo. Disculpen, justo estaba entrando una llamada y me distraje. Yo necesito demostrar, voy a ir a mi teorema. El teorema dice, un cuadrilátero convexo es cíclico si solo si sus ángulos opuestos son suplementarios. Entonces tengo dos teoremas. Si el cuadrilátero es cíclico, entonces sus ángulos opuestos son suplementarios. Ya, eso ya lo habíamos demostrado y yo lo entiendo perfectamente, tiene que ver con los arcos, etc. Pero ahora voy a la segunda parte de mi teorema. Si los ángulos opuestos son suplementarios, entonces tengo que demostrar que el cuadrilátero es cíclico. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero convexo, suplementario. O sea, si yo lo único que sé de mi cuadrilátero, que es convexo, y que sus ángulos opuestos son suplementarios, ¿cómo llego a que tiene una circunferencia circunscrita? No se me ocurre, no tengo la menor sospecha qué hacer. Entonces empiezo a pensar qué sí puedo hacer y pienso, un cuadrilátero tiene 4 vértices, por 4 puntos yo no sé nada sobre circunferencia, pero por 3 puntos yo sé qué pasa en una circunferencia. Que lata que no me esté funcionando en el GeoGebra. Entonces, tomo esos 3 puntos y trazo la circunferencia que pasa por ahí. Pero mi cuadrilátero es el cuadrilátero ABCD. Debería haber dejado dos láminas. Y en ese cuadrilátero ABCD tracé la circunferencia y el punto, el otro vértice me quedó por acá. Mira, este es mi cuadrilátero. Ese. Tenía ese cuadrilátero, elegí los 3 puntos, armé la circunferencia y para mi mala suerte mi punto D quedó ahí. Y entonces lo que se me ocurrió,
no a mí, por supuesto, si esta es una demostración muy clásica. Entonces lo que se me ocurre, como ahí no sé, no puedo trabajar ahí, porque este vértice quedó fuera, no hay ninguna propiedad que yo pueda usar. Dije, ya, entonces me voy a olvidar de ese cuadrilátero, no lo voy a tomar y me voy a aprovechar de que hay un nuevo cuadrilátero que sí me gusta más, que es este. Y este cuadrilátero voy a mirar ahora. Tú me puedes decir, ¿y qué tiene que ver con el anterior? Bueno, no mucho. Eh, tiene en común la cuerda AB o el lado AB, el lado BC y algunos ángulos, pero nada más, es un nuevo cuadrilátero. Pero es que es un cuadrilátero con el cual yo puedo trabajar un poco porque está inscrito en una circunferencia. ¿Me siguen la idea o no? Sí. Sí, profe, ahora va quedando más claro. Ya. Este otro es el otro caso que podría ocurrir, por eso dejé los dos dibujos ahí. De nuevo, aquí tenía mi cuadrilátero ABCD, pero resulta que el ABCD no me servía de nada porque ese punto que está ahí no, me quedó dentro de la circunferencia y entonces lo completo a un cuadrilátero en el que yo sí pueda trabajar un poco porque por lo menos está inscrito en la circunferencia. Ya, y voy a mirar ese cuadrilátero ABCD'. Ese cuadrilátero está inscrito en una circunferencia. Así es que, por el paso anterior, yo sé que sus ángulos opuestos son suplementarios, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profe. Ya. ¿Y cuál es el suplemento entonces del ángulo ABC? Voy a cambiarle el color para que no me parezca. Bueno, sí, como es cíclico, yo sé que este es el suplemento, ¿cierto? ABCD' está inscrito en una circunferencia, así que sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿O no? Sí. Oye, pero espera un poco, porque la hipótesis del teorema decía que los ángulos opuestos del cuadrilátero anterior eran suplementarios, o sea, ABC y ADC eran suplementarios, así que este también es suplemento de mi ángulo ABC, ¿verdad? Por hipótesis ahora. Ya, pero ¿cómo? Eso significa que este ángulo y este ángulo son congruentes, ¿cierto? Y ahí estaría la contradicción, ¿Por qué? porque no están entre paralelas. Exactamente. ¿Y por qué no están entre paralelas? Porque tienen un punto en común. Mira, si este es un repaso total de todo lo que sabemos. Claro, nos están dando dos ángulos congruentes con ese truco, y resulta que esos dos ángulos congruentes serían ángulos correspondientes y por lo tanto AD y AD' deberían ser paralelas. Pero no pueden ser paralelas si estoy diciendo que ambas tienen al A como punto en común. ¿Será que son la misma? No, tampoco, porque yo supuse que D y D' eran distintos. Esa es mi contradicción. No puede ser. El punto D tiene que haber quedado ahí, no tiene otra posibilidad. Y acá es exactamente lo mismo. Estos también me dan congruentes, ¿verdad? Esa es la demostración del teorema. Ya, demostraciones más complejas, estoy de acuerdo, así que es natural que les parezcan más raras. Hemos hecho este truco otras veces, con paralelas, con puntos, y ahora lo estamos haciendo aquí con vértices de un cuadrilátero. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Entonces, repasamos ahora en escrito lo que hicimos en mono. Trazamos primero la única circunferencia que pasa por 3 de los 4 puntos de los vértices del cuadrilátero y suponemos que ese cuarto punto no está en la circunferencia. Esa es la primera parte. Después entonces ubicamos un punto de prima de manera que me quede un cuadrilátero con los puntos ABC que ya tenía más este punto de prima inscrito en la circunferencia. Y entonces, cuando ya tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, entonces puedo asegurar con toda personalidad
que los ángulos opuestos son suplementarios. Pero por hipótesis, yo sabía que los ángulos opuestos del otro cuadrilátero eran suplementarios, y entonces me quedan esos dos ángulos que habíamos dibujado en celeste congruentes. ¿Ya? Pero eso me decía que AD y AD' debían ser paralelas por tener ángulos correspondientes congruentes, y eso es una contradicción porque A es un punto en común y D y D' son puntos distintos, así que no es posible que sean paralelas, ni coincidentes, ni sean la misma recta. Así que vista mi demostración y es un sí, solo sí. ¿Está bien? El siguiente teorema es que un cuadrilátero convexo contiene una circunferencia inscrita ahora, sí y solo sí, las cuatro bisectrices de sus ángulos interiores son concurrentes. La demostración le corresponde a Natalia, así es que voy a dejar de compartir para que ella pueda... Ah, mira que han llegado hartas, buenos días. Adelante, Natalia. Ya, no puedo compartir. Ah, ahí sí. Ya. Ya. Buenos días a todos y todas las presentes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Natalia Lagos y ahora les voy a hacer la demostración del teorema 3 de la clase 20. Por temas de conexión voy a mantener la cámara apagada. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser... Vamos a ver los conceptos previos, primero de geometría plana 1, que son necesarios para nuestra demostración. Entonces, primero vamos a recordar el corolario 4 de la clase 7, que nos dice que si dos ángulos interiores de un triángulo son congruentes a otros dos ángulos interiores de otro triángulo, entonces los terceros ángulos también son congruentes. Luego, tenemos la definición 6 de la clase 7, que nos dice que un polígono es convexo si las medidas de sus ángulos interiores son todas menores a 180. Después tenemos el corolario 1 de la clase 10, que nos dice que la distancia de un punto en la recta es la medida del segmento perpendicular trazado desde dicho punto. Ahora vamos a ver los conceptos previos de geometría plana 2. El teorema 1 de la clase 14 nos dice, dados tres puntos no colineales, existe una única circunferencia que contiene dichos puntos. Luego tenemos la proposición 1 de la clase 16, que nos dice que toda tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. El teorema 4 de la clase 17, perdón, nos dice, que nos habla sobre el teorema de las tangentes y nos dice, si dos tangentes a una circunferencia se intersectan en un punto exterior a ella, entonces los segmentos determinados por el punto exterior y el punto de tangencia respectivos son congruentes. Entonces, si lo vemos en la imagen de acá, siendo, por ejemplo, la recta que contiene los puntos A y P, B, son tangentes, y P entonces es el punto de intersección de estas dos tangentes, AP es congruente con BP. Y por último, tenemos la definición 3 de la clase 20, que acabamos de ver hace un ratito, que nos dice que un polígono está circunscrito a una circunferencia si sus lados son tangentes a esta. En este caso, la circunferencia está inscrita en el polígono. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Todo bien. Todo claro. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a ver la demostración de nuestro teorema 3, que nos dice, un cuadrilátero convexo contiene una circunferencia inscrita si y solo si las cuatro bisectrices de sus ángulos interiores son concurrentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer
Ahí nuevamente tenemos nuestro teorema. Es que, bueno, igual está como un poco extraño según como lo dice, es como un trabalenguas. Así que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro cuadrilátero convexo. Y nos dice que solamente va a existir esta circunferencia inscrita si las 4 bisectrices de sus ángulos interiores son concurrentes. Es decir, trazamos las bisectrices interiores de los angulitos, o sea, del cuadrilátero en sí, y nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí no concurren las bisectrices, entonces no hay una circunferencia inscrita. ¿Ya? Cariño, cariño, cariño. Antonia, Ya, prosigo. Entonces, aquí si nos seguimos moviendo, por ejemplo, ahí encontramos una, otra, por ejemplo, ahí, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso más que nada. También podemos mover otro punto, y así ir jugando, y ir darnos cuenta que, por ejemplo, aquí que no concurran, no van a encontrar la circunferencia inscrita. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entiende más o menos qué quiere decir el teorema? Sí. Ya, súper. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la demostración. Aquí entonces nuevamente colocamos el teorema 3. Ya. Entonces tenemos, bueno, como dijo la profesora hace un momento y como nosotros sabemos, nosotros en nuestro teorema 3 tienen sí y solo sí. Es decir, que hay que demostrar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, vamos a demostrar, primero, si las 4 bisectrices interiores de un cuadrilátero convexo concurren, entonces este contiene una circunferencia inscrita. ¿Ya? Entonces nosotros primero nos dimos un cuadrilátero convexo, ¿ya? Que en este caso va a ser A, B, C, D. Después de eso, entonces nosotros vamos a trazar las bisectrices interiores, que es lo que nosotros tenemos por nuestra hipótesis. ¿Ya? Entonces trazamos nuestras bisectrices interiores y el punto de concurrencia lo denominamos O. Ahora, entonces, como son bisectrices, nosotros sabemos que existen ángulos que van a ser congruentes. Por ejemplo, CDO y ODA son ángulos congruentes. Después de eso, entonces, podemos continuar, ya que sabemos que estas son bisectrices, entonces podemos continuar determinando ángulos congruentes. ¿Ya? Luego de eso, entonces, vamos a trazar los segmentos que determinan la distancia del punto de concurrencia de las bisectrices interiores hacia los lados del cuadrilátero. Y en este caso, aquí nos determinan estos puntitos que están marcados aquí. ¿Ya? Entonces, después de eso, sabemos que la distancia de un punto a una recta es la medida del segmento perpendicular trazado desde dicho punto. Entonces, por eso nosotros podemos asegurar que estos angulitos que están aquí, por ejemplo, O y C, y el resto son ángulos rectos. Después de eso, entonces, nos vamos a centrar estos triangulitos de aquí. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Yo tengo una duda. Dime. Sí, pero no sé si nombraste el tema de el F, el E, el G, porque como que aparecieron en la imagen, pero no Ya, sé si... disculpa. Sí. Son cuando trazamos desde aquí, trazamos las bisectrices, entonces estos puntitos de acá, es como por ejemplo, mira, aquí, ahí está la bisectriz desde A y llega, intersecta a CD en H. Ya, Eso. entiendo. Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, esta de aquí, la bisectriz trazada desde este ángulo de acá, intersecta a DA en F. Ah, ya, comprendo. Ya, ¿Sí? bacán, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Todo bien.
Ya. Después de eso, entonces íbamos aquí. Y nos íbamos a centrar entonces en estos dos triangulitos, en el triángulo rojo y en el triángulo azul. Entonces, nosotros podemos percibir que aquí tenemos, en ambos casos, tenemos un ángulo recto. Y aquí, estos dos ángulos sabemos que son congruentes porque nosotros dijimos que esta era la bisectriz del ángulo DAB. Entonces, nosotros sabemos que si dos ángulos interiores de un triángulo son congruentes a dos ángulos interiores de otro triángulo, entonces los terceros ángulos también son congruentes. Eso quiere decir que estos ángulos de acá también son congruentes, ¿ya? Entonces ahora, si notamos, tenemos ángulo, estos ángulos que son congruentes, este lado que es común, ese lado que es común, AO, y además tenemos este ángulo que es congruente con este ángulo de acá. Entonces, por criterio ángulo, lado, ángulo, tenemos que estos triángulos son congruentes. Entonces, después de eso, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, tenemos OJ es congruente a OK. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Natalia, todo claro. Ya, súper. Entonces ahora, exactamente igual como hicimos este proceso, vamos a centrarnos en estos dos triangulitos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos ángulo recto, este es congruente con este ángulo, puesto que esa era la simetral, esa de ahí. Entonces, después, nuevamente, por el corolario 4 de la clase 7, sabemos que esos van a ser, que esos ángulos van a ser congruentes. Entonces, luego, nuevamente, por ángulo, lado, ángulo, este triángulo con este triángulo de acá son congruentes. Nuevamente, ahora tenemos, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, OK con LO son congruentes. Luego, exactamente de la misma manera, hacemos con estos dos triangulitos de aquí. Entonces, tenemos ángulos iguales, o sea, perdón, ángulos congruentes, ese con ese. Ángulos congruentes aquí, en esta partecita de aquí, porque es la bisectriz. Entonces, esto, por el corolario 4 de la clase 7, son congruentes. Criterio ALA, estos dos son congruentes. Estos dos triángulos. Entonces, nuevamente, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, se tiene que IO es congruente a LO. Entonces, ahora por transitividad nosotros habíamos dicho que estos dos eran congruentes, este con este era congruente y este segmento con este era congruente. Por transitividad entonces todos van a ser congruentes. Entonces ahora sabemos que todos estos puntitos de aquí, tanto el I, el L, el K y el J, equidistan de nuestro punto O. Después de eso, entonces nosotros sabemos que por dados tres puntos no colineales, existe una única circunferencia que contiene dichos puntos. Entonces nosotros trazamos nuestra circunferencia. Luego de eso, entonces, nosotros aquí, si notamos, tenemos un radio y tenemos un segmento perpendicular a otro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la proposición 1 que nos va a decir, o sea, sí, aquí tenemos la proposición 1 que nos va a decir que esta recta, en realidad, que este segmento, que es el lado, es una tangente. ¿Ya? Porque nos dice, toda tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en su punto de tangencia. Entonces, en este punto de acá, en el punto I en este caso, este segmento de C es tangente a nuestra circunferencia. Y luego pasa exactamente lo mismo en todos estos puntitos de aquí. Entonces, por cada lado, todos los lados de nuestro cuadrilátero son tangentes a nuestra circunferencia. Entonces, por la definición vista hace
unos minutos, tenemos que el polígono entonces está, nos dice, un polígono está circunscrito a una circunferencia si sus lados son tangentes a esta. En este caso, la circunferencia está inscrita en el polígono. Por tanto, entonces, acabamos de demostrar que nuestra circunferencia, entonces, está inscrita en nuestro cuadrilátero. Y, de paso, también demostramos que las bisectrices concurren, las bisectrices interiores de nuestro cuadrilátero concurren en el centro de la circunferencia inscrita. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo bien. Súper. Entonces, bueno, aquí acabamos de demostrar hacia un lado. Entonces, vamos a ver qué pasa desde el otro lado. En este caso, se cambian nuestras hipótesis y tenemos ahora, si un cuadrilátero convexo contiene una circunferencia inscrita, entonces las 4 bisectrices de sus ángulos interiores son concurrentes. Entonces, nuevamente vamos a partir con un cuadrilátero ABCD, que es convexo, y tiene en él una circunferencia de centro O, ya que como demostramos antes, no, olviden eso. Ya, entonces, nosotros sabemos que la definición 3 de la clase 20, sabemos que un polígono está inscrito en una circunferencia si sus lados son tangentes a esta. Entonces, identificamos los puntos de tangencia, que en este caso van a ser F, E, H y G, y vamos a trazar entonces los radios. Bueno, nosotros por definición de radio sabemos que esos son congruentes. Después de eso vamos a trazar los segmentos desde los vértices hacia el centro, cada uno de ellos. Y nos vamos a centrar en estos triangulitos acá. Nosotros sabemos que, bueno, aquí en este caso, como había mencionado anteriormente, son radios, entonces estos son lados congruentes. Además tenemos el lado común. Y por otro lado, aquí vamos a utilizar el teorema de las tangentes. Y con él se puede concluir que CG es congruente a CF. Entonces, por criterio lado, 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 los triángulos son congruentes. Ahora, por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, se tiene que este ángulo de acá y este ángulo de acá son congruentes. Y eso quiere decir que CO bisecta al ángulo DCB. Aquí, ¿hay alguna duda? No, Todo nada, bien. todo claro. Ya, súper. Entonces vamos a proceder de igual modo con estos triangulitos de acá. Entonces tenemos que son radios, por tanto son congruentes, lado común, y por teorema de las tangentes, entonces tenemos que esos son congruentes. Entonces, por criterio lado, 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 tenemos que estos triangulitos son congruentes. Y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, se tiene que este y este son congruentes, estos dos angulitos son congruentes. Esto quiere decir que que DO bisecta al ángulo CDA. Y exactamente del mismo modo lo vamos a hacer con los otros triangulitos. Y vamos a concluir que OA bisecta al ángulo DAB. Y nuevamente ahora nos vamos a centrar en la última parte que nos queda y vamos nuevamente por criterio lado, lado, lado. Estos triangulitos son congruentes. Ángulos correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Finalmente concluimos que BO bisecta al ángulo ABC. Y entonces, de esta manera, tenemos que esta entonces va a ser bisectriz, que esta va a ser bisectriz, que esta va a ser bisectriz, y esta va a ser bisectriz.
respectivamente de los ángulos, entonces tenemos que todas estas concurren en el punto O. De esta manera entonces queda demostrado que si tenemos un cuadrilátero convexo y contiene una circunferencia inscrita, entonces las 4 bisectrices de sus ángulos interiores son concurrentes. ¿Alguna duda? Todo bien. Ya, super. Los demás, ya. Bueno, y así termina mi presentación. Muchas gracias por su atención. ¿Pregunta para Natalia? ¿Comentarios para Natalia? Yo, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha Alan. bien o no? Es que mi conexión anda media mala. Entonces, no, más que nada que a mí me quedó súper claro y me gustó el tema de que haya usado GeoGebra como para presentar. Creo que algo diferente a lo que se ha mostrado antes y eso es importante. Además, el manejo del GeoGebra con los deslizadores, sí, rinde harto y sobre todo para temas de presentaciones. Así que sí, me gustó harto la presentación. La encontré bastante completa, a un buen ritmo y creo que se fijó en hartos detalles. Quizás, no sé, usted, profe, quizás vio algún detalle, pero yo por lo menos no lo pude ver ninguno y eso es bueno. Me pareció súper bonita la presentación. Muchas gracias, Byron. ¿Alguien más? No, me parece, Natalia. Bueno, felicitaciones, realmente muy buena tu presentación. Lo único que yo encontré, con esto que dijo el Byron, algún detalle, que te enredaste un poquitito al explicar por qué era la circunferencia inscrita. Lo que pasa es que habías tomado la distancia, la hacías partido desde ese punto O, la distancia a la recta, y la distancia es la menor, y por lo tanto no podía ver ningún otro punto, ya ese estaba en la circunferencia y no podía ver ningún otro punto porque todo estaba en una distancia mayor de la recta. Y no el teorema que es al revés, porque que dice si ya tengo la tangente, entonces es perpendicular al radio. Pero el único Ah, detalle ya. en la explicación había guateado levemente, porque estabas tomando al revés. Pero Ya, no, profe. muy bien, felicitaciones. Súper dinámica también al tenerla ahí armada con el GeoGebra. Ya. Bien, continuamos. Como ustedes ven, los argumentos se han ido poniendo más complejos. ¿Por qué? Porque estamos usando, si ustedes se fijaron, el barrido que hizo Natalia en su presentación, de todas las cosas que estamos usando son un recorrido de curso, de 2 cursos, porque ya está terminando este curso de Geometría 2, y estamos usando muchas cosas aquí, pero también del anterior, eso no podemos desconocer. Déjenme encontrar la clase de nuevo. No sé dónde la había dejado. Aquí está. Así es que ese fue el teorema. Tenemos entonces, para un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, el teorema este anterior, que es un sí y solo sí, de mirar los ángulos opuestos. Para que tenga un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, o sea que haya una circunferencia inscrita, está este teorema de las 4 bisectrices, y la Natalia lo mostró. Si uno juega con las bisectrices de un cuadrilátero y después empieza a mover, se da cuenta que es una condición muy fuerte, y la explicación estaba en la demostración, por supuesto. Así es que tenemos una buena caracterización en ambos casos. Hay muchas otras. Una de ellas es esta que es muy clásica, muy conocida, que un cuadrilátero convexo se puede circunscribir a una circunferencia. Sí, solo sí, de nuevo. Miren la condición rara, la suma de las medidas de sus lados opuestos son iguales. Disculpen, estoy con un problema. ¿Hay algún incendio? Porque estoy recibiendo llamadas a cada rato. Ya, tengo que concentrarme de nuevo. Un cuadrilátero convexo
puede circunscribirse a una circunferencia si y solo si las medidas de sus lados opuestos son iguales. La suma de las medidas de sus lados opuestos, no las medidas. La suma de las medidas de sus lados opuestos. Qué cosa más rara. Entonces, veamos. Tengo un sí y solo sí, así que primero voy a suponer que tengo un cuadrilátero convexo circunscrito a una circunferencia y quiero ver qué es lo que pasa con la suma de las medidas de sus lados opuestos. Pero cuando hago el mono, me doy cuenta que en realidad el trabalenguas era más que nada eso, un trabalenguas, ¿verdad? Porque ahora que ya somos expertos en el tema, claro, el cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia está inscrita, o sea, estos son puntos de tangencia de las respectivas rectas con la circunferencia, y por lo tanto, teorema de las tangentes de nuevo, congruentes. Congruentes. Congruentes, ¿cierto? Y ya se me están acabando los colores, este de aquí. Dejo el número de rayitas para seguir con la notación antigua, que era siempre con número de rayitas, nomás para marcar cuáles eran los congruentes con cuáles. Aquí estamos usando colores que podríamos usar un color para cada congruencia, ¿no? Claro, y entonces me doy cuenta que se trata simplemente de armar dos paquetes, cada uno con un color, ¿cierto? Celeste, amarillo, verde, rosado. Ah, ¿qué es lo que es celeste, amarillo, verde, rosado? BC más AD como medida. Esas son las medidas de un par de lados opuestos. Y resulta que tengo celeste, amarillo, verde, rosado en el otro lado porque tengo CD más AB. Claro que sí. Es simplemente otra forma de expresar el teorema de las tangentes. ¿Verdad? Sí. Además de Byron, para todos está muy claro. Y uno va descubriendo que ese teorema es tan útil, tanto que lo hemos usado después que ya lo conocimos. Entonces, tengo ABCD, un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia que tiene centro O y radio OF. Tengo que demostrar entonces que las sumas de las medidas, por eso esas cosas no tienen barrita arriba, son iguales, no que los lados tengan alguna relación entre ellos. Si la gracia es la suma, porque fue eso lo que hicimos, ¿verdad? Separar ahí en los puntos de tangencia, que no sabemos dónde son. No, no es punto medio, no tenemos ninguna relación en general con ellos. Así que eso es entonces la aplicación directa del teorema de las tangentes. Hacia el otro lado, fíjense lo que tenemos. ABCD es un cuadrilátero, de lo cual lo único que sé es que si sumo las medidas de los lados opuestos me da lo mismo. Y tengo que demostrar que eso significa que lo puedo inscribir en una circunferencia. Ah, flauta. ¿Y qué voy a hacer aquí? Tengo la suma de los lados opuestos y necesito con eso demostrar que puedo inscribirle una circunferencia. Aquí sí que estamos absolutamente en cero, ¿cierto? Bueno, la demostración es una demostración muy, muy elegante. Esto está escrito al revés, ¿verdad? El ABCD puede circunscribirse a la circunferencia, no inscribirse. ¿Qué es lo que sabemos de poder inscribir una circunferencia en un cuadrilátero? Lo único que tenemos ahora es el teorema que acaba de mostrar la Natalia. O sea, el teorema con las bisectrices. Pero ¿de dónde voy a sacar bisectrices aquí con una hipótesis como esa? Bueno, la técnica, hay que separar dos casos. El primero es, ¿qué pasa si estoy en un caso fácil? Cuando eso también es una técnica en matemática, tengo un teorema general que demostrar y no se me ocurre para nada qué es lo que voy a hacer. Ah, ya, entonces voy a separarlo y voy a mirar casos que sí pueda resolver. Ah, voy a ver el caso para n igual 1.
no sé, voy a ver el caso en que estas dos son perpendiculares y después veo el caso general, a ver si encuentro algo, y si no, por lo menos salvé el honor de resolver el problema para un caso. Entonces vamos a suponer primero que AB y BC miden lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué será eso? Miremos el monito. Va, pucha, lo dejemos ya atrás. Ahí. ¿Qué pasa si AB y BC miden lo mismo? ¿Podré seguir al paso siguiente? ¿Podré decir algo si AB y BC miden lo mismo? ¿Qué pasará con AB y con DC? Chicas, chicos, ¿qué pasó? A B y B C. También ¿Perdón? A B y B C miden lo mismo, dijo. O sea, como no se me ocurrió, ¿cómo voy a demostrar? Estoy suponiendo que AB y BC son congruentes. Como mi hipótesis es que la suma de las medidas de los lados opuestos son iguales, entonces al suponer que AB y BC miden lo mismo, tengo que AB y DC también tienen que medir lo mismo, ¿verdad? Porque escribo la suma a los dos lados, se me van dos, entonces me quedan los otros dos iguales. Así es que, si yo supongo que AB y BC miden lo mismo, estoy en el caso de un cometa. Bueno, y a lo mejor ese caso es más simple, digo yo. Bueno, es una demostración antigua también, por si acá. Ya, si AB y BC miden lo mismo, tenía ahí el cometa. Entonces, necesariamente AB y BC van a medir lo mismo y estoy frente a un cometa. Uy, yo de los cometas sé bastante. Sé, por ejemplo, que las diagonales son perpendiculares, ¿verdad? Sé que DB es bisectriz de los ángulos ahí correspondientes, ¿cierto? Y sé que esas dos diagonales se cortan cortan a AC en el punto medio. No a DB, pero a AC en el punto medio. A ver, algo voy a tratar de hacer con eso. Tengo entonces ABCD es un cometa. En un cometa hay dos pares de ángulos opuestos congruentes. Una diagonal es la bisectriz de los otros dos ángulos. Y entonces voy a tratar de usar el teorema de las bisectrices. Entonces me da la idea de que este DB me va a ayudar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ver a dónde va a dar la bisectriz de BAB. Si yo logro demostrar que la bisectriz de DCB también llega a donde mismo, estoy al otro lado por el teorema que acaba de mostrar la Natalia, las bisectrices son concurrentes y ya hay circunferencia inscrita. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Aprovechando que en un cometa, este DB ya sé que es la bisectriz de ADB y de ABC. ¿Sí? Así es que eso vamos a hacer. Vamos a trazar la bisectriz del ángulo BAB y vamos a tomar ese punto O. Ahí, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos? Ese ángulo es congruente con ese. Ahora los voy a dejar con colorcito nomás. Y por la construcción que acabamos de hacer ahora, ese ángulo es congruente con ese. Y también sabemos, por el hecho de que es un cometa, que ese ángulo es congruente con ese. Así es que lo que pasa es que la bisectriz de B es la bisectriz de esos dos ángulos, ese es lo que estoy aprovechando. Lo único que necesito ahora es trazar ese ladito de ahí y ahora demostrar que, perdón, estos dos ángulos son congruentes. ¿Lo podré demostrar eso?
¿Qué tenemos? Como es un cometa, tenemos ese lado y ese lado congruentes. Y tenemos este otro lado, ese color ya lo he usado. Este otro lado, que es el lado común. Así es que, por criterio, lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Ah, pero si los dos triángulos son congruentes, entonces el ángulo DCO es congruente con el ángulo DAO, ¿verdad? Sí. Sí, si son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Bueno, pero es que estaba en un cometa y el ángulo BAD ya era congruente con el ángulo BCD. Así es que esto que me queda aquí también es amarillo. Oh, y entonces José sí era la bisectriz. Y todas ellas concurren en O. Y entonces, por el teorema anterior, hay una circunferencia inscrita. Por lo menos demostré el tema cuando AB y BC miden lo mismo. ¿Está bien? Chicas, chicos. Sí. Ya. Bueno, ahí está. Entonces, por criterio LAL, los dos triángulos son congruentes y por lo tanto los dos ángulos son congruentes por ser ángulos correspondientes a triángulos congruentes y por lo tanto OC también es bisectriz. Así es que hemos demostrado que las bisectrices son concurrentes y por lo tanto el punto de concurrencia es el centro de la circunferencia inscrita, tal como lo dijo Natalia. ¿Está bien? Ahí está el dibujito. Como encontré ese punto, ahora simplemente trazo una perpendicular y ahí voy a tener la circunferencia. Me quedo medio despegada la circunferencia, pero la idea es que llegue hasta los puntos, la circunferencia inscrita. Bueno, eso era en el caso en que AD y BC medían lo mismo. Ahora ataquemos el caso en que AD y BC son distintos. Y de nuevo, puedo suponer que el AB es el lado que mide más, porque no hay ninguna complicación en que sea el que mide menos, lo voy a hacer al revés nomás. Si son distintos, la única gracia que tengo es que puedo en el lado más grande copiar el lado más chico. Entonces, lo que voy a hacer es que este lado BC lo voy a ir a copiar aquí. Porque ya sé que como este es más grande, me va a quedar el punto por aquí adentro. Ahora, si AB mide más que BC, acuérdense que mi hipótesis dice que la suma de las medidas BC y AD es la misma que la suma de las medidas AD y BC. Por lo tanto, si yo supongo que esta es más larga que esta, necesariamente esta de aquí va a ser más corta que esta, para poder equilibrar ahí la igualdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno juega ahí con las balanzas cuando aprende sobre igualdades? Y entonces voy a hacer lo mismo. Voy a copiar este DC aquí para armar un conjunto de triángulos isósceles. Ya, entonces por la hipótesis tengo AB es mayor que BC, por la hipótesis de que las sumas de los lados opuestos son las mismas, entonces AB como medida es mayor que CD. Y entonces quiere decir que puedo tomar esos puntos E y F en los lados más largos y copiar las medidas de los lados más cortos. BC lo copié aquí y CD lo copié aquí. Y entonces se me formó el triángulo FCE. ¿Cuál es la gracia que se me acaba de producir ahí? Aquí tengo un triángulo isósceles. Aquí tengo un triángulo isósceles. Pero la mejor parte es que aquí también tengo un triángulo isósceles, ¿o no? Por lo que vimos antes sobre las medidas. Claro, porque tengo que compensar las medidas. Pues AB más BC es café más amarillo más verde. Y entonces tiene que ser lo mismo que BC más AD, que es café más amarillo. Por lo tanto, este otro pedazo también es verde. Sí, esa es la hipótesis en la que me está dando la fuerza. Si no, no tengo como... no es cierto esto.
Así que tengo 3 triángulos isósceles. ¿De qué me puede servir un triángulo isósceles? Que cuando yo trazo la simetral, la altura, la bisectriz desde D, la transversal de gravedad, todas ellas coinciden, todas llegan aquí al punto medio, ¿verdad? Sí. Bueno, eso me va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque ahora me voy a dar una vuelta carnero, voy a hacer una voltereta y en vez de seguir mirando esos triángulos de afuera y el cuadrilátero, me voy a centrar en el triangulito este que armé, EFC o SF. ¿Y saben lo que voy a hacer? Buscar la circunferencia circunscrita a este triángulo FEC. A ver, ¿y por qué será eso? La circunferencia circunscrita. Es decir, tengo que buscar aquí el punto medio y trazar la simetral. Pero fíjense en lo que pasa cuando tome aquí el punto medio. Estoy sin el GeoGebra, pues ustedes vieron, no sé qué le pasó, así que voy a tratar aquí. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Estoy mirando mi triángulo AFC, voy a buscar el punto medio, ahí. Después tengo que trazar la perpendicular, ¿sí? Pero cuando trace aquí la perpendicular, ¿cómo lo voy a hacer aquí? La voy a trazar como desde aquí. Cuando trace aquí la perpendicular, esa perpendicular va a ir a dar a D, ¿cierto? ¿Sí? Ya, no lo voy a hacer a este otro lado porque se me va a complicar, pero tengo que hacer lo mismo para trazar la circunferencia circunscrita, tengo que ir en otro punto, buscar el punto medio, ahí, y de nuevo trazar la simetral, es decir, esta que está aquí, y esta necesariamente va a pasar también por A. Y aquí está mi punto de intersección para trazar la circunferencia circunscrita. Ya. Ahora que lo hicimos ahí, lo voy a ir a mirar en el monito que tengo en la siguiente. Borrar todo. Tracemos entonces la circunferencia circunscrita al triángulo este FS. Ya habíamos visto, los otros son isósceles, así que sabemos que esos son congruentes. Y ahí tracé la circunferencia circunscrita y llegué al punto O. ¿Cuál es la gracia? Que yo sé que estos son ángulos perpendiculares, o sea, ángulos rectos, y sé que estos son todos puntos medios, esos que están en rosadito. Lo que yo quisiera es poder demostrar que ese punto O es un punto de intersección de las bisectrices. Hacia allá voy, ¿verdad? Las bisectrices de los ángulos. Pero si estamos hablando de las bisectrices de los ángulos, entonces ya estoy lista aquí. Esta es bisectriz, por eso que hablamos del triángulo isósceles. Estoy lista aquí. También, porque es triángulo isósceles. Y qué buena suerte, también estoy lista aquí. No debía haber puesto el mismo color, ¿verdad? Ahí. O sea, esas 3 bisectrices están coincidiendo en el punto O. Lo único que me falta demostrar es que si ahora trazo este segmentito de aquí, también va a ser bisectriz del ángulo DCB ahora, y entonces otra vez voy a tener que las 4 bisectrices son concurrentes y por lo tanto hay una circunferencia inscrita. Eso es lo que me falta. Y para allá voy a ir. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí. Además de Byron. Sí, profe. Gracias. profe. Muchas Aquí gracias. estamos. Sí, es que yo sé que uno se empieza a marear con tanto detalle. Pues aquí ya estamos entrando en demostraciones mucho más complejas, como las que espero estén haciendo en los problemas de Olimpiada.
Muy bien, entonces ya sé para dónde voy. Tengo casi listo mi problema porque ese punto O es el punto de concurrencia de 3 de las bisectrices. Y lo que tengo que hacer es ir a tratar de defender el cuarto, que es lo que debería resultar, pues si el teorema ha sobrevivido tanto tiempo. Entonces ahí tracé esas, esos que van a ser los radios, ¿verdad? Los radios de la circunferencia circunscrita a ese triángulo FEC. Así que por lo menos sé que OE, OF y OC son congruentes. Ah, pero qué interesante que sean congruentes, porque fíjense, tengo por un lado, por la construcción que hice, que esos dos son congruentes. Y ahora esto resulta que también son radios de la circunferencia circunscrita, son congruentes también. Y por lo tanto, estoy frente a un cometa, ¿cierto? Y en este cometa, este ángulo y este ángulo son congruentes. ¿Sí o no? ¿Me podría volver a explicarlo, Sí, por favor? por supuesto. Tal como yo partí mi construcción, este punto F lo elegí de manera que CD y DF me dieran lo mismo. Así es que esa congruencia la tengo ahí lista, ¿cierto? Sí, sí. Y por otro lado, cuando construí mi circunferencia circunscrita al triángulo, fue ahí en este punto O, ¿verdad? Ese es el centro de la circunferencia, y la circunferencia circunscrita pasa por todos los vértices, así es que OF es radio de la circunferencia y OC es radio de la circunferencia. Ah, ya, ya. Y entonces tengo aquí un cometa, el OCDF, es un cometa. Y en un cometa tengo esos dos pares de ángulos congruentes, ese par de ángulos congruentes, este con este. ¿Sí? ¿Listo? Sí, sí. Ya. Vamos a mirarlo al otro lado. Por el otro lado, el BC y el BE los construí de manera que fueran congruentes. Y además ya sé que OE también es congruente con OC y con OF. Uy, pero entonces aquí tengo otro cometa, BCOE, ¿verdad? Y entonces, este angulito de aquí es congruente con este angulito de acá. Pucha, qué fome porque me quedaron de distinto color. A ver, pero ¿qué podría yo decir de esos ángulos? Puedo decir algo, ¿no? A ver, voy a ir a tratar de, bueno, tengo ahí, de mirar. Mira, este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá, porque el triángulo es isósceles, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Pero este otro triangulito de acá también era isósceles, ese con este. ¿Se acuerdan que por la hipótesis están las medidas? Así que miren, tengo ángulo extendido, rosado, café, verde. Ángulo extendido, rosado, café, naranjo. ¿Cuál es la posibilidad? Que sean congruentes solamente. El No me verde con queda el Estos naranjos en realidad son también verdes. verdes. Este de acá no me interesa, pero lo voy a dejar dibujado igual. Fantástico, eso era justo lo que buscaba, mostrar que OC era la bisectriz de ese ángulo. Estamos al otro lado. Las bisectrices son concurrentes, por lo tanto, en este caso también tengo una circunferencia inscrita. Esa circunferencia circunscrita de afuera solo me sirvió para encontrar ese punto O, para nada más. Así que ahí está. Es un cometa, por lo tanto, los ángulos son congruentes. O sea, los ángulos de arriba son congruentes porque es cometa, los ángulos de abajo también porque el otro es cometa. Y entonces tengo que
como son ángulos suplementarios de ángulos congruentes, lo que vimos en rosado café, tienen que ser congruentes. Y por lo tanto lo que tengo es que OC es también la cuarta bisectriz. Como las cuatro bisectrices son concurrentes, hay una circunferencia inscrita. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bah, creí que habíamos terminado la demostración y no. ¿Qué pasó? Me perdí. Me desconcentró mucho el tema de tantas llamadas. ¿Qué es lo que decía mi teorema? Ah, ya no, es que el... Ay. Que si tengo un cuadrilátero convexo, lo voy a poder circunscribir a una circunferencia, sí, solo si la suma de las medidas de sus lados opuestos son las mismas. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Que si podía circunscribirle una circunferencia, entonces estaba al otro lado porque era cosa de sumar. Al revés, si lo que tenía era la hipótesis de que las sumas eran iguales, entonces llegué a demostrar que sí podía circunscribir a una circunferencia. No, está bien. Yo me distraje. ¿Y cómo hice esa demostración? En dos casos. En el caso en que tenía dos lados que medían lo mismo y en el caso en que tenía dos lados que medían distinto. Pero en ambos finalmente bajé a un cometa en donde sí tenía propiedades sobre esa propiedad de que una diagonal es bisectriz, fue lo que me ayudó a resolverlo, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí la clase porque ya nos hemos demorado harto. Quedaban ahí algún par de teoremas que son bien interesantes y que me gusta verlos, pero que son un poco para ir complementando estas demostraciones un poco más complejas, que era el teorema de Ptolomeo con esta demostración, en que uno lo que hace es, ya que no tiene nada, armarse de un punto de manera de construir ahí triángulos semejantes y jugar con la semejanza. Yo creo que lo podemos retomar la próxima clase. ¿Sí? Voy a fijarme para, si hago de nuevo este curso, de separar este en dos clases, porque se pone larga. Nos queda un temita, que es el del sorteo. Yo ya había dejado de compartir, no, tranquila, aquí está. ¿Dónde está el sorteo? Acuérdense que la próxima semana tenemos receso para ponerse al día, así que esto es para la siguiente semana. Lo primero es la tarea de esta semana, que se entrega ahí la otra, y que le tocó al Diego. Yo había visto al Diego ahí. ¿Diego? Ok. La clase 21. Va. ¿Cómo? No. Ese al agua no sirve. ¿Y por qué tengo que eliminarlo? Pero ya. Fernanda. ¿Está ahí la Fernanda? Bueno, Creo que no. se enterará que tiene que exponer su clase, la clase 21. Finalmente, la clase 22, que va a exponer la Paola. ¿Está bien? No está la Paola tampoco. Ah, no sé, ahí está. Sí, Sí, profe, sí, aquí. Estaba buscando ahí. Bueno, ya voy a subir las clases en estos días porque tienen la próxima semana de receso, así que nos queda para la semana subsiguiente, la última semana de junio, ya se nos está yendo medio año y seguimos aquí en las mismas que el año pasado. Si no hay más consultas, terminamos. Profe, yo tengo una pregunta.